Vamos a entrar al consejo de la palabra, ya que está usted de pie. Vamos a tener la lectura bíblica o el mensaje de esta noche. Vamos a tenerlo en Mateo 7. Vamos a leer del 24 en adelante. Es una parábola que es de los dos constructores. Acuérdese que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. En estos tiempos, hermanos, hay muchos cristianos que están tirando la toalla. Hay muchos cristianos que asisten por un tiempo a la iglesia, pero cuando viene la persecución, cuando viene la enfermedad, cuando viene la tentación, muchos somos arrastrados por ellos. Pero aquí el Señor le estaba hablando a la audiencia. Le estaba hablando a dos tipos de personas. A unos que edificaron su casa sobre la roca. Estaban oyendo la palabra de Dios. Y unos edificaron sobre la roca. Y otros edificaron en la arena. Dios dijo: el que me oye, dijo. Él hablando mismo, Jesús dijo: el que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias, pero la casa permaneció firme. Y el apóstol Santiago lo tuvo muy presente. Y dijo en Santiago 1:22: sé pues hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que usted edifique sobre la roca. El Señor quiere que usted construya sobre la roca. Eran dos constructores. Las casas eran similares. No había diferencia. No era una más grande ni la otra más pequeña. Eran
iguales. Y estaban en el mismo lugar. Porque ahí sopló el viento, vino el viento, salió el río, era en el mismo lugar. La diferencia es que el uno, dice la palabra, cavó hondo. Edificó sobre la roca. El otro edificó sobre la arena. El uno prudente y el otro insensato. El prudente, él cavó hondo. Él usó fundamentos muy importantes para la vida cristiana, para no ceder, para no caer, para no ser arrastrados por la corriente de este mundo. ¿En dónde estamos edificando? ¿Estamos edificando sobre la roca o sobre la arena? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, hermanos. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos construyendo nuestras vidas? Muchos hermanos se bautizan, asisten a un tiempo a la iglesia, pero cuando vienen las dificultades, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, ya no los ve. Asiste por un tiempo en la iglesia. Hermanos superficiales que en cualquier momento van a ser movidos, van a ser arrastrados. Y como decimos ya, cuando usted ni sus luces ve. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Porque no estamos tomando la palabra de Dios y la estamos poniendo por obra. Dios dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días. Muchos creen que en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación difícil, Dios los ha abandonado. Que Dios ya no está con ellos. Y si usted saca sus conclusiones de la situación que usted está atravesando, va a terminar pensando que Dios no lo ama, que Dios lo ha abandonado. Pero Dios no abandona a sus hijos. Dios está ahí. Dios está ahí. Vamos a leer Lucas 8:13. Gloria al Señor. Lucas 8:13. Aleluya, bendito es Dios. Bendito es nuestro Dios. Santo, maravilloso. Lucas 8:13 dice: los de sobre la piedra, los que habiendo oído y reciben la palabra con gozo, pero otros no tienen raíces, creen por algún tiempo en Él y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Ve? Ese es cuando la palabra no echa raíz en nosotros. Cuando la palabra de Dios no la vivimos, solo la oímos. Porque cuando oímos la palabra del Señor, la palabra de Dios cambia nuestras vidas. La palabra de Dios hace efecto en nuestra vida cuando la ponemos por obra. Es muy diferente oír y escuchar. Oímos todo. Oímos los ruidos de los carros, oímos aquí el ruido del tren, oímos
todo clase de ruidos. Pero escuchar es poner atención. Poner atención. Detenerse y poner atención a lo que usted está escuchando. Y eso le dijo Jesús. Había ese hombre que estaba, Dios lo llamó prudente e insensato a los dos constructores. Hermano, cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, cambia nuestra vida. Usted ya no vive de la misma manera de antes. Usted es diferente cuando pone por obra la palabra de Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos sentarnos, pero usted y yo no conoce mi corazón, ni yo conozco el corazón de cada uno. Solamente Dios. Solamente el Señor conoce nuestras vidas. Usted no está solo en medio del problema. Usted no está abandonado por el Señor. No, 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 no. El Señor prueba nuestros corazones. El Señor prueba nuestra vida. Por eso cuando edificamos sobre la roca, cuando vienen problemas a nuestras vidas, sí duele. Puede que entre la duda. Podría entrar la duda. Pero usted no va a ser derribado. Usted se va a levantar. Usted va a seguir adelante. Porque usted es hacedor de la palabra. El Señor quiere esta noche hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Acuérdese que cuando el Señor mandó a los discípulos a cruzar al otro lado del mar y les dijo que pasaran, y el Señor estaba durmiendo, estaba en la barca con ellos, estaba durmiendo el Señor. Pero ellos se asustaron. A veces nos sentimos así, ¿no? El Señor al lado de ellos. Jesús estaba ahí al lado de ellos. No los había abandonado. Él estaba ahí, descansando, durmiendo. Pero ellos entraron en pánico. Y despertaron al Señor y le dijeron: Señor, levántate, despierta, mira que perecemos. El Señor se levantó y reprendió el viento y las aguas. Y así está el Señor. El Señor está en nosotros, hermano. El Señor no nos abandona en el problema, no nos abandona en la enfermedad. Él está ahí con nosotros. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es la roca. Nosotros sabemos eso, que Jesucristo es la roca. Pero estamos hablando acerca de cómo estamos edificando. Vamos a leer Santiago 2:14. Y esto va a ser muy importante para nuestra vida, para el mensaje de esta noche. Gloria al Señor. Santiago 2:14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno
que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo te conduces cuando no estás dentro de la iglesia? Cuando estás allá afuera. ¿Cómo nos conducimos? Hablaba con mi sobrina esta semana y me decía que hablábamos de la iglesia. Yo cuando le hablo a ella, le hablo de la palabra de Dios. Y me decía, es que en la iglesia, bueno, es que hay muchos cristianos que son hipócritas, me decía. Es cierto, le digo, sí, ahí le digo, pues va a haber de todo. Pero no dejes que un hipócrita te robe la bendición de entrar al cielo. Porque si vamos a poner la mirada en los hipócritas, pues vamos a fracasar, mi hermano. Si no, debemos de poner la mirada en Cristo Jesús, el perfecto. Él es el perfecto. Aquí no es de que, ¿verdad?, de que nosotros seamos intachables, no, hermano. Nosotros vamos a batallar con nuestra carne, pero vamos a tener esa necesidad de llegar a Jesucristo, nuestro intercesor, y pedirle perdón. Y Él nos perdona. El asunto es no vivir una vida continua en el pecado. Eso es lo que el Señor no quiere. Vamos a fracasar, un día vamos a pecar, pero nos vamos a levantar, porque su pecado va a ir adelante de usted. El Hijo de Dios nunca el pecado lo va a dejar tranquilo. Siempre le va a traer a su mente, mira, hiciste esto, hiciste el otro, arrepiéntete, arrepiéntete. Como David pecó cuando tomó la esposa de Urías el Eteo. Su pecado nunca lo dejó tranquilo. Esto siempre estaba en su mente. Y le decía, tú has pecado, el Hijo de Dios. Siempre va a venir su pecado a su mente y va a caer de rodillas pidiéndole perdón al Maestro. Vamos a pasar problemas, vamos a pasar dificultades, va a venir persecución a la iglesia. Ahora los tiempos son muy difíciles, pero es necesario estar edificando sobre la roca. Es necesario, mi hermano. Muchos abandonan la fe, muchos tiran la toalla en estos tiempos. Ya no los ve, ya no los vuelve a ver. ¿Por qué? Porque están edificando sobre la arena, no están edificando sobre la roca. Hay pruebas que vienen a nuestra vida, pero el Señor Jesucristo está orando por nosotros. ¿No le da gusto a usted que Jesús, el Hijo de Dios,
esté orando por usted, intercediendo por el Padre, al Padre. Yo sí me siento feliz por eso. Vamos a leer Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Gloria a Dios. Dice, dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Yo he orado, dijo Jesús, para que tu fe no falte. Jesús orando por Pedro. Jesús orando por sus hijos. No se sienta solo en medio de la prueba. Jesús está con nosotros. Pero la fe, dice Santiago, que no tiene obras, es muerta. La fe que no produce cambios en nuestra vida es muerta. Muchos hacen una profesión de ellos solo intelectualmente, pero no hay un arrepentimiento en sus corazones. Y cuando les gusta asistir a la iglesia, hay insensatos y hay prudentes. Los insensatos no los puede usted a veces identificar, porque les dice, hermanos, vamos a cantar esta alabanza. El insensato canta, hermanos, levanten sus manos. El insensato levanta sus manos. Hermano, abran la palabra en tal parte, vamos a leerla, la leen. Pero de ninguna manera la palabra de Dios no cambia sus vidas. Y no es que la palabra no tenga poder para cambiar, sino que ellos no quieren cambiar. La palabra es poderosa para transformar y cambiar nuestra vida. Lo que usted hacía antes ya no lo hace ahora. Hay hermanos que cambian así, de un solo. Gloria a Dios. Hay hermanos que van y van y van y van, pero algo está haciendo Dios en sus vidas. Algo está cambiando Dios en las vidas. Ese hermano es el que está poniendo por obra la palabra de Dios. Pero el que solo escucha, el que solo oye, esos son los que ya no vemos más en la iglesia, en un tiempo cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades. Pero el que está en la roca, este sigue adelante, este sigue avanzando. Este no le hace caso a los problemas, no le cede a las tentaciones. Nosotros no tenemos que ceder a la tentación de este mundo. Este mundo nos quiere arrastrar con ellos. Pero como nosotros ya no somos de este mundo, nosotros somos de arriba. Nosotros vamos a un lugar que el Señor ha preparado
para cada uno de nosotros. Vivamos para el Señor, hermanos. Vivamos para el Señor. El Señor no nos abandona en medio de nuestra dificultad, problema. No, hermanos, el Señor está ahí. El Señor está ahí. Jesús, Él estaba hablándole aquí a los oyentes, casi terminando el sermón del monte. Y Él les dijo, vamos a regresar a Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿verdad? Ponga usted en práctica la palabra de Dios. Muchos, ¿verdad? En estos tiempos han surgido apóstoles, profetas y no sé cuánta cosa. Y muchos ponen sus fundamentos en ellos. Muchos le creen más a ellos que a la palabra de Dios. En estos tiempos le creen más a ellos que a la palabra de Dios. Están esperando o llaman y les dicen, deme una palabra. Y no creo que es palabra de Dios que le da. No, es palabra de hombre. Yo he escuchado tantos programas que los hermanos ahí están llamando y se amontona que se me llenaron todas las líneas, que ya no hay nada, que no hay ni una línea desocupada. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, ese será bienaventurado. Gloria a Dios, bendito Dios. Así, hermanos, que hay un cambio en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, hay un cambio en nuestra vida. Nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia, es transformada por el poder de la palabra. Así que usted y yo debemos de ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Porque Él dice que el que oye, ¿verdad? Es como aquel hombre que ve su cara en el espejo, dice. Se ve y ya no se acuerda ni cómo es. Engañándonos a vosotros mismos, dice. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. ¿En dónde estamos fundando? ¿Es donde estamos haciendo crecer nuestra casa? ¿En dónde estamos, mi hermano? El hacedor de la palabra, él permaneció firme. Vino los vientos, vino el río. Podría ser que se le destruyó, algunas tejas volaron. Podría ser que algunas ventanas se rompieron, pero no cayó. La casa no cayó. La casa no cayó.
porque estaba sobre la roca. La casa no fue destruida. Pero el que estaba en la arena, fue grande su ruina, dice la palabra de Dios, que no quedó ni la sombra. Fue arrastrada por el agua, por la lluvia. Hermano, que no nos pase eso a nosotros. Que no nos suceda eso a nosotros, sino que permanezcamos firmes hasta el final de nuestra peregrinación, dice la palabra de Dios. Hasta el final ese será salvo. Al que aguanta, al final será salvo de la prueba. Las pruebas nos hacen crecer en el Señor. Hay pruebas que corrigen en nuestra vida, como la que le vino a Jonás. Esa fue una prueba que corrigió su vida, porque el Señor le dijo, vete a este lado. Y él dijo, no, yo me voy para el otro lado. Yo no voy para allá. Desobediencia. Desobediencia. Y el Señor, ¿qué hizo? Hizo que se lo tragara un pez, dice. ¿Verdad? Y así pudo entender él que tenía que ser la voluntad de Dios. Esa es una prueba que corrigió la vida de él. Y a veces vienen pruebas corrigiendo nuestras vidas por desobedientes. Y hay pruebas que vienen a nuestra vida para hacernos crecer más en el Señor. Para ver si verdaderamente estamos en la roca. Si estamos edificando sobre la roca. Al final de la prueba, usted crece más en el Señor. Usted es más maduro en el Señor. Porque usted pasó la prueba y no se hizo para atrás, ni retrocedió, sino usted siguió adelante. Esas pruebas, hermanos, hacen crecer nuestra fe. Como Abraham. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Como Abraham, ¿verdad? Su único hijo, lo estuvimos leyendo las semanas pasadas. Su único hijo le dijo el Señor, Abraham, sacrifica a tu hijo. Y él fue obediente. Él obedeció. Entonces la fe produce obras en nuestra vida. La fe no va sola. La fe va acompañada de la obediencia. Esa es la fe. Porque si solo fe es muerta, dice. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, dice Santiago. Pero también dijo que hasta los demonios creen y tiemblan. Dios tenga misericordia de este mundo, porque yo creo que no tiembla cuando se le habla del Señor. Imagínese el diablo, porque él sí conoce al Señor, por eso tiembla. Sabe el poder del Señor, sabe que está sentenciado al fuego eterno. Por eso tiembla. Y por eso no quiere que el Señor regrese, me imagino. Porque cuando ya el Señor venga
y al poco tiempo le vendrá su día y será encadenado y echado al fuego eterno. Al que le hacía la vida imposible a usted, el que le hacía la vida imposible a usted y a mí, será encadenado y echado al fuego. Gloria al Señor. Él cree, dice. Y muchos creen, pero no es solo un conocimiento. No es un solo el creer, sino el hacer. Ponerla por obra. Vamos a terminar ya, hermanos, con este pasaje en Primera de Corintios, capítulo 3:11. Primera de Corintios, capítulo 3:11. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Vamos a leer capítulo 3:11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El Señor va a pasar por fuego lo que hemos sobreedificado, dice. Y si usted y yo hemos usado la palabra de Dios y hemos puesto por obra la palabra de Dios, permaneceremos en Él. Estamos en Él. Permanecemos en Él. Y si no, grande será quemada si edificamos sobre este mundo. Si edificamos sobre lo que nos rodea, podría ser, ¿verdad?, la familia, le ponemos más atención ponemos en primer lugar la familia, nuestro trabajo, antes que a Dios, pues va a ser quemada. Porque lo que va a permanecer es la palabra de Dios. Al final, el hacedor de la palabra de Dios. Así, hermanos, que ese fue el mensaje que puso el Señor en mi corazón. Yo ya lo traía desde hace tiempo. Lo venía leyendo y gloria a Dios que el pastor me dio la oportunidad esta noche de hablar de su palabra. Así que, hermanos, Dios está con nosotros. Él no nos abandona en medio del problema, en medio de la enfermedad. Él está con nosotros.